Vamos a ver un tema que ha marcado principalmente una línea histórica entre las relaciones bolivianas y peruanas. Un tema que hasta el día de hoy puede ser incluso análisis de debate, puesto que las relaciones y principalmente las similitudes entre los estados bolivianos y peruano, trasciende a través de lo que era la etapa de la colonia, de la república y ahora en esta etapa de posmodernidad. Pero vamos a remontarnos a los hechos históricos más relevantes, puesto que la Confederación Perú-Boliviana es un tema de muchos y muchos partícipes, muchos actores militares y políticos dentro de las relaciones peruano-bolivianas, valga la redundancia, las relaciones argentino-chilenas y peruano-boliviano-chileno-argentinas. Son 4 naciones que han sido protagonistas en este tema de la Confederación Perú-Boliviana. En el texto está de forma un poco más ampliada el tema de los personajes históricos y ahora aquí en nuestra exposición vamos a poder revisar principalmente los hechos más relevantes e importantes. Un pequeño resumen, podemos mencionar que la Confederación Perú-Boliviana era una relación diplomática, comercial, política y militar entre las naciones del Perú, el Estado peruano y el Estado boliviano. Para aquel entonces, tanto Perú y Bolivia habían nacido a las vidas republicanas de sus respectivas independencias en 1824 Perú y 1825 Bolivia, y esta confederación tenía la necesidad imperiosa de hacer una nación un poco más, una nación completa y mucho más grande, con objetivos comerciales, objetivos políticos de mayor alcance, justamente por las relaciones y similitudes geográficas, étnicas, lingüísticas, incluso el tema del quechua y el aymara, para poder hacer un estado más grande y hacer frente al enemigo, no llamémoslo enemigo, al rival económico y político creciente para ese entonces, que era el Estado chileno. Aquí podemos ver en las diapositivas el mapa de lo que estaba compuesto, de cómo estaba compuesta la Confederación Perú-Boliviana. Hay que tomar en cuenta que para ese entonces, para 1836, cuando nació la Confederación Perú-Boliviana, el Estado peruano estaba dividido en 2, Estado norperuano y Estado surperuano. Este breve ensayo de lo que es la modalidad de la Confederación de Naciones, que tiene la característica justamente de agrupar 2 o más naciones en la confederación, pero manteniendo sus independencias políticas respectivas. ¿Qué significa? Para ese entonces, la República de Argentina, la República de Chile, eran estados federativos, o sea, tenían provincias que formaban un estado unitario, pero era un estado unitario. Por el contrario, la Confederación es una organización política en la que no se mantiene un Estado unitario, se mantienen las independencias políticas de cada Estado, pero se reúnen para temas específicos, tanto por ejemplo la defensa de los territorios, los acuerdos comerciales, las relaciones diplomáticas, el crecimiento económico, etcétera, etcétera. Y obviamente esta Confederación Perú-Boliviana estaba compuesta por el Estado boliviano, los estados nor y sur peruano. El artífice de la creación de la Confederación Perú-Boliviana era el mariscal de Cepita, para ese entonces, Andrés de Santa Cruz, quien era prócer, o sea, héroe de las revoluciones de independencia del Perú y de Bolivia. Luchó junto con los ejércitos gran colombianos
los ejércitos libertadores de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, y tras las relaciones políticas con el entonces presidente Orbegoso del Perú, Santa Cruz tuvo la idea principalmente de crear la Confederación Perú-Boliviana justamente a través de una promulgación del 9 de mayo de 1837. Establecieron que la capital de la Confederación era Tacna, puesto que esta ciudad sería el ombligo entre ambas naciones, o sea, la parte intermedia, la relación intermedia geográficamente hablando entre ambas naciones. Aunque Tacna, obviamente, para ese entonces no era una de las ciudades más importantes del estado sur peruano para ese entonces, pero era la mejor relación que existía entre Sucre, la ciudad de Sucre, en la antigua Charcas, y Lima como tal, la capital del estado peruano. Obviamente tenemos en cuenta que el Mariscal Andrés de Santa Cruz era considerado en realidad el presidente de la Confederación como tal. Se mantenía obviamente la independencia del Perú, pero él había sido nombrado como padre de la Confederación y como presidente y único líder, único gobernante de en ese entonces la Confederación creada como tal. Santa Cruz, el mariscal de Santa Cruz, recibió justamente el título supremo de protector de la Confederación Perú-Boliviana. Mientras tanto, José Luis Orbegoso, presidente del Estado peruano, del Estado norperuano en este caso, que se encontraba en Lima, también era partícipe y estaba a favor de la idea de la creación de la Confederación. Por tanto, la integración entre Orbegoso, para ese entonces 1836-1837, y el mariscal Andrés de Santa Cruz, eran justamente las dos relaciones de los presidentes que conformaban la Confederación Perú-Boliviana. Lastimosamente, esta confederación llegó a su final en 1839 tras las guerras ganadas por el ejército restaurador conformado por miembros del ejército argentino, chileno y parte de los restauradores peruanos, o sea, insurgentes peruanos que estaban en contra de la confederación. Como les mencionaba, el dicho ejército estaba conformado justamente por esas tropas. Influyeron a la vez justamente en la desintegración de los dos estados, tanto nor y sur peruano, para conformarlo uno solo. El principal propósito de este ejército restaurador era justamente el de destruir de alguna forma la Confederación Perú-Boliviana. ¿Para qué? Para que el Estado chileno y argentino mantengan diferentes tipos de hegemonías dentro del territorio, puesto que esta confederación implicaba principalmente un rival comercial por el tema de los puertos contra la creciente nación del Estado chileno como tal. Justamente este propósito de la Confederación era crear el Estado más poderoso en Latinoamérica, puesto que tanto Perú y Bolivia tenían grandes riquezas y recursos minerales, y la utilización de los puertos de Arica e Hilo serían justamente los puertos principales de comercio con las grandes potencias crecientes en ese entonces del Imperio Británico y el Imperio Francés, que eran los principales compradores de materias primas a las naciones recientemente libertadas de Latinoamérica. Entonces, justamente al ver esa rivalidad comercial, Chile utilizó diferentes argumentos, entre los cuales, por ejemplo, la discordia con el mariscal de Cepita, Andrés de Santa Cruz, por haber patrocinado expediciones en las regiones del desierto de Atacama e incluso hasta la llegada del territorio chileno. Esa enemistad entre Chile y Bolivia también generó justamente la discordia para destruir
esta confederación Perú-Boliviana, porque podría ser un pretexto para el crecimiento y poderío militar, justamente que podría ir en contra de los intereses del Estado chileno. Dentro de sus antecedentes encontramos que dentro de la unión de Perú y Bolivia era principalmente que ambos estados compartían muchas relaciones, o sea, muchas similitudes, muchas características. Y varios miembros de la clase política, militar y gobernante estaban de acuerdo con la creación de la confederación, salvo, por ejemplo, para ese entonces el libertador Simón Bolívar y el mariscal Antonio José de Sucre, que no estaban de acuerdo porque la creación del Estado de la Confederación Perú-Boliviana iba en contra de su idea de lo que sería el panamericanismo, o lo que nosotros llamamos usualmente la Gran Colombia, la unión de las 5 naciones liberadas por ellos, o sea, por los ejércitos gran colombianos. Pero al ver justamente al existir la discordia entre los libertadores, Sucre y Bolívar, y las demás clases políticas y militares de las diferentes naciones, es que esta idea de la creación de la gran nación, de las 5 naciones libertadas, no se concretizó, e incluso hubo motines en el estado de Colombia, motines e insurrecciones que hicieron que el propio Bolívar no pudiese gobernar pese a haber sido elegido presidente, que hemos visto en el tema de fundación de la República, y no pudiese gobernar como tal el estado de Bolivia. Por consiguiente dejó de presidente al mariscal Antonio José de Sucre. Justamente estas diferentes independencias, tanto del Perú y de Bolivia, generó una especie de rivalidad, una discordia entre diferentes organizaciones que mencionaban que el Alto Perú, o sea, Bolivia, en realidad seguía siendo parte del Perú, debería seguir siendo parte del Perú, y la Confederación Perú-Boliviana era una forma de reintegrar esos territorios de la antigua Real Audiencia de Charcas al virreinato del Perú. O sea, de alguna forma, tras la independencia de ambas naciones, la Confederación restauraría lo que siempre han pedido desde mucho más antes diferentes organizaciones y clases políticas, tanto en el Perú como en Bolivia. Esta creciente rivalidad y disputa hicieron que a través de miembros de la clase militar peruana, es que para 1828, cuando gobernaba el mariscal Antonio José de Sucre, se realizó un levantamiento armado en Chuquisaca y solicitó ayuda a los ejércitos del Perú a la cabeza del general Agustín Gamarra para que estos sitiaran principalmente la ciudad de Chuquisaca. Entraron en Bolivia para expulsar a los ejércitos gran colombianos, o sea, el ejército libertador de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre, que provenía de Colombia y de Venezuela. Los expulsaron y sitiaron la ciudad de Sucre. A través de esto, el ejército peruano obligó al mariscal Antonio José de Sucre a dimitir, o sea, a dejar el poder, a dejar el gobierno, para septiembre de 1829. En ese entonces fue nombrado presidente el mariscal de Cepita Andrés de Santa Cruz, que obtuvo el gobierno de Bolivia por los próximos 10 años, como se menciona. Hasta aquí, estimado Sebastián, ¿tiene alguna pregunta? No, profe, no, todo está bien. Todo está bien. Muy bien, gracias. Entonces, con la salida de Sucre, del mariscal Sucre, y la llegada al poder del presidente Andrés de Santa Cruz, es que se tienen las ideas de la reunificación o de la Confederación Perú-Boliviana. Y a su vez, el general Agustín Gamarra
que para ese entonces presidía el gobierno peruano, y el poderío militar peruano principalmente también aceptaba la idea de la creación de la confederación, pero desde una visión más unificadora, que el Estado de Bolivia se anexe como tal al Estado peruano. Como les decía, dentro de las causas, Andrés de Santa Cruz consideraba que la separación de los territorios, y Agustín Gamarra, presidente del Perú, era una especie de error, era un problema, puesto que estábamos dividiendo dos grandes naciones o dos grandes territorios que comparten el 80 o 90% de todo, tanto relaciones comerciales, relaciones geográficas, relaciones culturales, lingüísticas, etcétera, etcétera, e incluso una historia colonial y precolonial mucho más grande que la que compartirían otras naciones en sí. Entonces, es de que este proyecto de la Confederación Perú-Boliviana fue ganando más adeptos y fue formándose como tal, en realidad, la idea de crear, o sea, se fue generando la idea de crear esta Confederación Perú-Boliviana por tanto el lado peruano y el lado boliviano. Pero este proyecto político de crear la Confederación también tenía el objetivo justamente de fortalecerse contra el creciente poderío chileno. Debemos tener en cuenta que Chile y Argentina no compartían con las naciones liberadas por Simón Bolívar el hecho de haber sido liberadas por ellos. Ellos habían organizado sus propias republiquetas y sus propios ejércitos para expulsar al ejército realista de España. Entonces, tanto Argentina y Chile no compartían la misma visión que se hubiese tenido con respecto a las otras 5 naciones como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Por consiguiente, se tenía en cuenta que eran ajenas a los intereses o a las relaciones diplomáticas que existían entre Perú y Bolivia. A ese entonces, el puerto de Arica era el principal puerto colonial que utilizaba la Real Audiencia de Charcas. O sea, el Estado boliviano utilizaba el puerto de Arica como una salida comercial. Obviamente, Arica no formaba parte de la Real Audiencia de Charcas, o sea, de lo que ahora era llamado Bolivia. Este se quedó bajo el virreinato del Perú y era parte en realidad del nuevo Estado surperuano que había sido concebido para 1824. Obviamente, los intereses de la Confederación era desde el plano económico el acrecentar como grandes potencias económicas debido a la gran cantidad de comercio, industria y recursos naturales con los cuales contaban ambos países. Aquí en nuestra diapositiva se había incluso visto y creado un escudo y bandera propios de la Confederación Perú-Boliviana. Para ese entonces, en el establecimiento en 1836 de la Confederación, la gran idea era aceptada por una gran cantidad de miembros del Estado boliviano y peruano, pero era también era repudiada por otros miembros que querían simplemente la reunificación del Perú como un Estado independiente, y otros, otros intereses, principalmente del Estado chileno, que veía como una gran amenaza el creciente poderío de la Confederación. O sea, dos estados unidos contra uno podía ser un serio problema en el tema principalmente de la utilización de los puertos, puesto que el puerto de Arica sería mucho más, sería el puerto de mucho más agrado para las otras naciones industrializadas que compraban materias primas a los estados de Perú y Bolivia, que para ese entonces los puertos chilenos que estaban mucho más alejados del área septentrional del continente. Entonces, ante esa necesidad es que Chile utilizó diferentes argumentos, como le mencioné, para luchar en lo que llamábamos después la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana.
dentro de esas consecuencias, justamente, dentro de esas consecuencias, el presidente, el presidente Prieto de Chile, es que al analizar las consecuencias de la Confederación Perú-Boliviana, es de que le generó esa rivalidad y vio esa necesidad de alguna forma de destruir la Confederación Perú-Boliviana porque iba en contra de los intereses chilenos. A su vez, Prieto, presidente de Chile, no era un hombre devoto de las relaciones diplomáticas con el entonces presidente Orbegoso y Andrés de Santa Cruz de los estados peruano y boliviano. Más por el contrario, tenía mejores relaciones con el que llevaba en ese entonces la batuta del poderío militar en Perú, que era el general Salaverry y el general Gamarra como tal, y es que a ellos convenció para unirse en una triple alianza entre los estados de Argentina, Chile y los disidentes peruanos como tal, o sea, Chile, Perú y Argentina lucharon contra la Confederación Perú-Boliviana. O sea, hablamos de que dentro del Perú había dos bandos, los que estaban a favor de la Confederación y los que estaban en contra. En el texto ustedes van a poder revisar con más detenimiento los nombres de los actores y las diferentes campañas que habría llevado el ejército chileno, o sea, dos intervenciones como tal, y el ejército argentino, una intervención como tal en contra de la Confederación Perú-Boliviana. Ahora nos vamos a limitar simplemente a mencionar los hechos más relevantes con respecto a eso. Estas tensiones entre los gobiernos de Chile, Argentina y una parte de la clase política y militar del Perú resultaron justamente la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Para ese entonces, José Joaquín Prieto, presidente de Chile, nombró principalmente a diplomáticos chilenos para que estos de alguna forma disuadan a los otros diplomáticos del Perú y de Bolivia a deshacerse de la Confederación Perú-Boliviana. A su vez, José Joaquín Prieto reclamaba 5 puntos que están especificados de mejor forma en el texto. 5 puntos reclamaba al Perú, principalmente con el tema económico, puesto que el Estado chileno le habría hecho un préstamo al Estado peruano durante la Guerra de la Independencia. ¿Qué significa? Chile se independizó mucho más antes que la mayoría de las naciones latinoamericanas, puesto que estos tenían una alta clase militar y política, además de una gran burguesía, y por consiguiente el Estado chileno siempre fue ordenado y nació de forma sin mayor problema a una vida de república independiente. Debemos recordar que Chile, a diferencia de Perú, Bolivia, Argentina u otras naciones, cuando nació mantuvo una presidencia única durante los primeros 10 años de la creación de la República Chilena, cosa que no pasaba con sus otros hermanos latinoamericanos. Por ejemplo, en la historia de Perú, en el periodo de 1824 y 1829, tuvieron alrededor de 5 presidentes. En Bolivia hubieron unos 3. En Argentina había diferencias políticas, a su vez, pero Chile siempre fue la nación más organizada. Esa gran ventaja de organización justamente le generó tener una clase política mucho más avanzada en relación diplomática y estratégicamente hablando con respecto a las otras naciones. Por consiguiente, cuando no avanzaba sus relaciones diplomáticas, el Estado chileno tenía una mejor armada y un mejor ejército, más equipado y más experimentado que la mayoría de las otras naciones. Eso le dio la potestad justamente que Chile pueda financiar la independencia de otras naciones, entre las cuales estaba Perú. Y al notar la creación de la Confederación Perú-Boliviana, utilizó el pretexto
de pagar, de exigir 5 puntos, entre los cuales estaba que se devuelva el préstamo de dinero hecho al Perú, que se disuelva la Confederación Perú-Boliviana, que se acepten las relaciones comerciales sin aranceles peruano-chilenas, y otro tipo de exigencias, otro tipo de reclamos que tenía el Estado chileno ante el Perú. Algo también que no agradaba es justamente que, como les mencionaba, el mariscal Andrés de Santa Cruz financió expediciones de Ramón Freire para derrocar al gobierno del presidente Joaquín Prieto. Joaquín Prieto para ese entonces estaba gobernando ya Chile por un aproximado de 10 años. Entonces, al ver esto, justamente el Estado chileno consideró a la Confederación Perú-Boliviana como un enemigo al cual se debía derrocar. Y obviamente a sus presidentes y a sus defensores, a sus confederados, había que derrocar y eliminar a través de la única forma, ya no de la vía diplomática, la única forma era a través de una guerra. Tras diferentes conflictos e insurrecciones que tenemos más detallados en el texto, es de que la Confederación, que el ejército restaurador, en este caso, el ejército restaurador de Chile, Argentina y Perú, y parte de los disidentes peruanos, mejor dicho, es que tras diferentes batallas, tras diferentes peleas en los territorios de Tacna, Arica, Puno, hasta incluso la llegada de Lima, es de que estos iban adquiriendo mayor experiencia, iban ganando las diferentes batallas contra los confederados, contra los ejércitos de Orbegoso y Santa Cruz, principalmente con el objetivo de ir destruyendo la Confederación Perú-Boliviana. Joaquín Prieto convenció al presidente de las Rosas, argentino, también enemigo de Santa Cruz, no eran del agrado del presidente Rosas de Argentina. Entonces es de que ellos llevaron, por ejemplo, lo que más está de forma más detallada en nuestro texto, las dos intervenciones chilenas, las dos intervenciones del ejército chileno y la intervención de Argentina dentro de la guerra contra la Confederación. Una serie de batallas y escaramuzas que se alargaron entre el periodo de 1837 hasta 1839. Para llegar a un punto álgido en el que lo llamamos la última batalla, la que disolvió como tal la Confederación Perú-Boliviana, la batalla de Yungay, en el Perú, en el 20 de enero de 1839, en los cuales se enfrentaba el ejército restaurador, integrado por tropas chilenas, argentinas y disidentes peruanos a la cabeza de Agustín Gamarra, contra el ejército confederado de Orbegoso y Santa Cruz, de Perú y Bolivia correspondientemente. Esta batalla en el Pan de Azúcar, en el Cerro del Pan de Azúcar, fue la última batalla que dio fin a la Confederación Perú-Boliviana, porque a través de las anteriores escaramuzas, peleas en Puno, en Tacna y en Arica, la batalla de Arica, por ejemplo, es de que hicieron que la Confederación Perú-Boliviana y los ejércitos peruano-bolivianos fueran diezmados batalla tras batalla, para terminar justamente en lo que ya en la batalla de Yungay, la batalla definitiva en la cual el mariscal Andrés de Santa Cruz dimitió a su cargo de presidente en 1839 para exiliarse en Guayaquil, Ecuador, y dejar la presidencia a otro presidente. Para ese entonces, posteriormente, justamente Agustín Gamarra tenía el objetivo ahora de recuperar el territorio boliviano. O sea, ya no mantener la Confederación Perú-Boliviana, sino simplemente anexar Bolivia a lo que sería
al Estado peruano como tal. Pero este fue derrotado en la batalla de Ingavi, justamente años posterior, para 1843, si no recuerdo mal, algo vamos a ver más adelante, pero fue derrotado en la batalla de Ingavi, con la característica de que muere también Agustín Gamarra, el principal ideólogo de la reunificación Perú-Bolivia, en manos del general José Vallivian, que era presidente de la República Boliviana para ese entonces. Ese sería el final, en realidad, de la Confederación Perú-Boliviana y también el distanciamiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y Bolivia. Estos se reunirían años posteriores para firmar un tratado secreto de defensa en contra de Chile nuevamente, para lo que sería a futuro, para dentro de unos 40 años, o sea, para 1879, la Guerra del Pacífico. Las relaciones bolivianas se restaurarían para mediados de 1870, pero con ese distanciamiento de unos 30 años entre lo que sería justamente la disolución de la Confederación Perú-Boliviana.